Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Doy la bienvenida a todos los amigos, los hermanos que se encuentran en este lugar. Créame que es el mejor lugar que usted pudo haber escogido en esta noche para estar aquí. Son bienaventurados los que pueden aún escuchar la palabra de Dios, los que podemos aún reunirnos aquí para glorificar a nuestro Salvador. El Señor Jesús está aquí en este lugar. Es tan certero, es tan real, es tan palpable la presencia de Dios. Y yo sé que lo hemos sentido en esta hora. Y ha llegado un tiempo muy maravilloso. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. Y este es el tiempo de escuchar palabra de Dios. Le agradezco primeramente a Dios por su misericordia, por su bondad, por este gran privilegio que ha tenido para conmigo, para estar nuevamente de pie aquí, para transmitir los pensamientos de Dios, ¿sí? Le doy gracias a mi hermana Mariana, quien fue la que me extendió la invitación, y gracias mi hermana al Ministerio de Jóvenes y Adolescentes. Es un honor para mí compartir la palabra del Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, versículos 16 y 18. Romanos capítulo 6, versículo 16 y 18. Vamos a leer todos la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Creo que todos están ahí. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer todos a una sola voz. Dice su palabra: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Y en esta noche yo quiero enseñar o predicar bajo el tema libres en Cristo. Quiero que repita este título: libres en Cristo. Amén. ¿Cuántos saben que nosotros fuimos llamados a libertad? Fuimos llamados a ser libres en Cristo Jesús. Yo creo, mis amados hermanos, que la libertad es un tesoro muy valioso que cada ser humano puede tener. Así como la salud es algo, es un privilegio, ¿verdad? Es un tesoro. He escuchado mucha gente decir que la salud es un tesoro que vale más que el dinero, ¿sí? Porque uno puede tener muchas cosas en esta vida, pero si uno no tiene salud, entonces de nada le sirve, ¿verdad? Y también yo pienso que así como la salud es también la libertad. Nuestra libertad es un regalo, es un privilegio que tiene el ser humano de poder elegir, de poder tener libre expresión, de poderse comunicar, de libertad de elección. Es un privilegio muy grande. La libertad es la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad. Amén. La libertad es el estado o es la situación de la persona que no está en estado de esclavitud, ni está prisionera, y tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones y realizar cualquier cosa, cualquier acción que desee. Si usted está aquí en este momento, ¿es porque usted lo obligaron? No, de ninguna manera. Nosotros estamos aquí porque somos libres, porque hoy decidimos venir a adorar y a estar aquí en esta casa y estar en la presencia de Dios. Gloria a su nombre. Estamos aquí
porque somos libres, ¿verdad? Hoy en día, hay libertad de religión, libertad de pensamientos, de opinión, de expresión de ideas, libertad de asociación, de reunión, libertad de circulación. En fin, estamos en una época donde nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero hablando de una libertad terrenal, hablando de una libertad física, nosotros vemos que es un privilegio, ¿verdad? Sabemos que es un regalo muy grande nuestra libertad, pero yo quiero hablarles de una libertad aún mucho más grande, que es la libertad que nosotros podemos obtener. ¿En quién? En Cristo Jesús, aleluya, gloria a su nombre. Y bueno, yo quiero preguntarles algo. No quiero que me respondan, sino que se respondan a sí mismos. ¿A cuántos les gustaría vivir en esclavitud? Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar privados de nuestra libertad. Nos gustaría estar encerrados, que alguien esté dominando sobre nosotros. La esclavitud es una práctica que se hacía desde tiempos remotos, desde tiempos bíblicos, desde tiempos antiguos se practicaba la esclavitud, ¿sí? Nosotros vemos en la Biblia un gran ejemplo que fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo cautivo y estuvo esclavizado ¿por quién? Por el imperio egipcio. Estuvo esclavo en Egipto. Y algunas características de los esclavos son las siguientes. Los esclavos no eran dueños de sus propias vidas, empezando por ese punto. Ellos no eran dueños de su vida ni de sus decisiones. Los esclavos no eran autónomos. Ellos tenían un dueño y el dueño era su amo. A los esclavos se les consideraba herramientas de trabajo. No se los miraba como una persona, como un alma, como alguien que tenía valor, sino como una herramienta de trabajo. No se les remuneraba. Ellos hacían cualquier cantidad de trabajo, pero no recibían un salario, recibían un pago. Eran golpeados, eran abusados, eran denigrados. Aún si ellos tenían sus hijos en esclavitud, estos hijos también nacían para ser esclavos. Qué terrible. A ellos el amo tenía deber de darles su comida, de darles su alimentación, su techo, incluso velar por su salud, pero esos eran los pocos privilegios que tenía un esclavo. Ellos se podían comprar, se podían vender, incluso se podían donar. Si alguien tenía un esclavo, él lo podía vender. Él podía donar un esclavo a alguien. Se daban de regalo esclavos. Alguien cumplía años o quería darle algún presente a una persona y decía, ven, te regalo un esclavo. Así eran tratadas las personas en tiempos antiguos cuando se practicaba la esclavitud. Yo me pongo a pensar cómo sufrirían estas personas al saber que sus hijos también iban a ser esclavos. No me pregunto cómo sería esa situación de ellos al sentir que tenían que trabajar a veces muchas horas sin remuneración y además siendo maltratados. Entonces la esclavitud no era algo bonito, no era algo agradable, era algo terrible. Empezando desde ahí, la esclavitud no es algo que a Dios le agrade en ninguno de los sentidos. Y si nosotros miramos que la esclavitud física es abominable, aún cuanto más la esclavitud espiritual. Y de esa esclavitud espiritual yo quiero hablar en esta hora, porque si bien es cierto, muchas personas caminan sobre esta tierra. Muchas personas tienen hasta su cara de felicidad. Muchas personas son exitosas. A muchas personas no se les nota, pero por dentro tienen cárceles. Por dentro están cautivos. Por dentro están presos.
pero yo quiero presentarles a alguien en esta noche que puede sacarte de esa cautividad y de la esclavitud que hay en tu alma o en tu corazón. Aleluya. Hablamos de la esclavitud, pero también hablemos de la cautividad. ¿Qué es la cautividad? Cuando usted piensa en un cautivo, yo siempre pongo el ejemplo de una persona que está presa, una persona que está en la cárcel. Es una persona que le han cohibido de su libertad, una persona que no puede salir a circular, a transitar por la calle de una manera normal porque está cautivo. Si bien esta persona no está siendo esclavizada, esta persona no está siendo golpeada, esta persona no está haciendo trabajos que no quiere hacer, pero está cautivo, está preso, está encerrado. Y un ejemplo son los presos, los secuestrados. A ellos les privan de su libertad, están cautivos. Y un ejemplo bíblico que puedo poner es la cautividad de Daniel en Babilonia. ¿Cuántos han leído la historia de Daniel? Amén. Daniel, una persona que estuvo cautivo en Babilonia. Daniel no quería estar en Babilonia, pero estaba cautivo en Babilonia. Si bien no lo estaban esclavizando, no lo estaban golpeando, no lo estaban reprimiendo, incluso él tenía la oportunidad de comer la mejor comida ahí en Babilonia. Tenía sus libertades, pero estaba cautivo. De todas maneras estaba cautivo. Entonces la cautividad, vamos a hablar también de la cautividad espiritual, porque si en la Biblia hay muchas enseñanzas que nos hablan de estos temas, es porque Dios quiere darnos un aprendizaje acerca de esto. Dios quiere llegar a nuestro corazón por medio de su palabra y que nosotros podamos entender su palabra en esta hora. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor Jesús? El nombre de Jesucristo. Bueno, ¿qué piensa la gente hoy en día acerca de la libertad? ¿Qué piensa? ¿Qué dicen las personas? Estamos en una época donde a menudo se piensa en la libertad de una manera muy individualista. Mi libertad, lo que yo quiero, mi cuerpo, mi decisión, bueno, todas aquellas frases que nosotros escuchamos de la libertad individualista, esa libertad egoísta que a veces se convierte en libertinaje, una libertad desenfrenada sin tener en cuenta los principios bíblicos. Esa clase de libertad que algunas personas justifican muchas cosas atroces que hacen en nombre de la libertad. ¿Sí o no? Es así. Muchas personas justifican muchos males en nombre ¿de qué? De la libertad. De la libertad. Pero no es a esa libertad que nosotros estamos siendo llamados. Nosotros estamos siendo llamados a una libertad que trasciende mucho más allá que una libertad terrenal. Es una libertad espiritual en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Muchos de nosotros podemos decir, yo soy libre. ¿No es verdad? Yo soy libre. Pero ¿por qué me hablan de libertad si yo soy libre? Yo me levanto todos los días, a mí nadie me manda, yo hago lo que quiero, me conduzco como quiero, estoy cumpliendo mis metas, me proyecto a hacer muchas cosas que quiero. Entonces, ¿por qué me hablan de libertad? Pero yo quiero citar el versículo con el cual iniciamos este culto, que está, vamos a leer la palabra, en Primera de Juan, aleluya, en San Juan capítulo 8, versículo 31. Y dice su palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habrían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres.
Aleluya. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esto me puede decir una persona: ¿por qué me hablas de libertad si yo no estoy siendo esclavizado? Si yo jamás he sido esclavo de alguien. Pero déjeme decirle lo que le dijo Jesucristo. Dice: ¿cómo dices tú seréis libres?, le dicen sus discípulos. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que yo no les estoy hablando de una libertad pasajera. No les quiero hablar de una libertad que posiblemente con la muerte se acabe. Yo les estoy hablando de una libertad eterna. Por eso Jesús les dijo: seréis verdaderamente libres, porque ellos se creían libres como cualquier persona. Yo soy libre, pero Jesús les dice: los haré verdaderamente libres, porque la verdadera libertad es cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y cuando ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Así que, queridos hermanos y amigos, ¿cuál fue nuestra primera puerta hacia esa libertad? Nuestra primera puerta hacia la libertad fue la redención. Ese fue el primer paso que dio Jesucristo para que usted y para que yo podamos ser verdaderamente libres. ¿Y ser libres de qué? De la condenación de nuestras almas. De eso. Si usted me pregunta, ¿pero de qué vamos a ser libres? De la condenación de nuestras almas. Nosotros no somos eternos en esta tierra. Algún día vamos a morir. Algún día le daremos cuentas al de arriba. Algún día le daremos cuentas y nos presentaremos ante Dios. ¿Sí? Entonces es por eso que estamos aquí luchando, porque queremos salvar nuestra alma, queremos salvar esa alma de la condenación eterna. Y Romanos 8:1 dice su palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Así que el primer paso fue la redención, para que toda la humanidad tenga el acceso a la salvación. Muchas personas dicen que, bueno, Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario y así que ya todo mundo está exento de la condenación. No es así, no es de esta manera. Jesucristo propició esa libertad porque todos nosotros, como gentiles, ya estábamos condenados. Nosotros ya teníamos un destino escrito. Ya teníamos un acta que decía: todas las personas que nazcan serán condenados, independientemente si era bueno, si era malo, si haga obras, no haga obras. Para la condenación íbamos, ¿sí? Pero ¿qué hizo Jesucristo? Él fue a morir allá en la cruz para hacernos libres de esa condenación, de esa acta que estaba escrita que decía que estábamos condenados. Jesucristo nos libró de esa condenación irrevocable que no tenía posibilidades de escapar de ella. Yo quiero ponerles un ejemplo. ¿Qué pasaría si todas las personas que nacemos estaríamos destinados a ir a la cárcel? Todos, sin excepción. ¿Qué pasaría? Entonces, persona que nace, persona que se va a la cárcel. Qué triste realidad, ¿verdad? Que usted no tuviera como la posibilidad de pelear por su libertad o demostrar su inocencia, sino que la ley sería que usted va a la cárcel.
Pero ¿qué pasa si alguien viene y anula ese decreto? Si alguien viene y dice, no, ya no van a ir todos en la cárcel. Las cárceles van a seguir existiendo, ¿verdad? Las prisiones siguen existiendo, pero ¿qué pasa? Que el que ahora va a la prisión es quien se lo merece, es quien merezca ir a esa prisión, es quien haga méritos para ir a esa cárcel, quien sea malo, quien asesine, quien robe, quien mate, esos son los que van a ir a la cárcel. Así estábamos nosotros, todos estábamos condenados predestinados para la condenación, pero Jesucristo hizo que no todos vayamos a la condenación, sino quienes no acepten a Jesucristo, quienes hagan el mal, quienes vayan en contra de la palabra del Señor Jesús. Pero hay esperanza aún. Jesucristo nos dio esperanza. Mientras estemos vivos, hay esperanza de acceder a esta salvación tan grande y esta salvación tan hermosa que Dios nos ha dado. Gloria a su nombre. Dios lo hizo por toda la humanidad. Él lo hizo por todos, sin excepción. Él se sacrificó por todos. Pero aún así, el enemigo sigue trabajando. El enemigo no se ha esfumado. Aún después del sacrificio en la cruz, el enemigo sigue haciendo daño. El enemigo sigue esclavizando a las personas. Sigue teniéndolos bajo un manto de pecado. Pero por eso es que muchas personas no han aceptado a Cristo en sus vidas. Muchas personas no han aceptado esta salvación. Han tenido en poco este sacrificio. Lo han tenido como nada. Sí, Jesucristo murió, qué bien. Pero muchas personas, para ellos, no le ven algo importante, algo trascendental. Es por eso que mucha gente diariamente se va sin Cristo. Y es una terrible realidad. Pero por su misericordia, solo por su gracia y misericordia, muchos han decidido transitar por este camino angosto, por este camino que es pedregoso, pero es un camino seguro, un camino certero, un camino que nos va a llevar hacia la salvación. Entonces, en primer lugar, Dios nos hizo libres de la condenación. Y no bastando con eso, Dios nos dio la libertad para que podamos acercarnos a su presencia. Porque antes de su sacrificio no teníamos la libertad de acercarnos a su presencia. ¿Saben quién lo hacía? Lo hacía cada año un sumo sacerdote, un solo. Solo él tenía derecho a ir al lugar santísimo e implorar por el pecado de todo su pueblo. Una persona. Pero ¿qué pasó? Que cuando Jesucristo murió, el velo se rasgó. Y cada uno podemos y tenemos el acceso a venir al lugar santísimo y decirle: Señor, aquí estoy. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo ahora la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Nos hizo libres de la condenación. Nos dio libertad para entrar en su presencia. Qué bueno es el Señor Jesucristo. La segunda puerta hacia nuestra libertad. Aquí ya viene el plan de salvación. Aquí ya viene algo que depende también de nosotros. Es que nosotros aceptemos ese plan de salvación que el Señor nos plasma aquí en las Escrituras. ¿Y cuál es ese plan de salvación? Para perdón de nuestros pecados, para que no sigamos viviendo en esclavitud. Yo sé que todos los que estamos aquí, todos los que algún día decidimos bautizarnos en el nombre de Jesús, vivíamos antes en una vida de esclavitud. Absolutamente todos. Usted puede decir: no, yo no vivía en una vida de esclavitud, pero es verdad, sí vivíamos en vidas de esclavitud, porque el pecado nos esclaviza. Porque si yo le sirvo al pecado, entonces mi amo es el pecado. Entonces vivíamos en una vida de esclavitud. El pecado hace lo mismo que hacía el amo con su esclavo.
terrenal. El pecado te denigra. El pecado quita tu dignidad. Haces lo que el amo te ordene. Haces lo que el pecado te ordene. ¿O no es así? No es así, mis hermanos, que cuando nosotros queremos agradar a Dios, pero hay una tentación y hay algo que nos está diciendo, hazlo, hazlo. Y a veces se cae en la tentación. Es porque estamos haciendo caso ¿a quién? Al pecado. El pecado te quita tu libertad de elección. Nosotros decimos, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo no quiero hacer el mal, yo quiero portarme bien, yo quiero ir por este camino. Pero el pecado te llama, el pecado te dice, no, haz lo contrario. Y a veces tú no quieres hacerlo, pero lo haces porque ya no eres tú el que elige eso, sino el pecado que hay en ti, el pecado que mora en ti. Pero eso es cuando estamos bajo la esclavitud del pecado. Y Jesucristo también nos dio un plan para que salgamos de esa esclavitud del pecado. Y es el plan de salvación cuando nos arrepentimos y nos bautizamos en su nombre. Cuando somos sumergidos en las aguas, nosotros nacemos nuevos. Nacemos con una nueva esperanza, con una nueva oportunidad de vivir. Gloria al Señor Jesús. Y qué hermoso es que todo tu pasado quedó sepultado en las aguas. Si antes eras esclavo del pecado, de los vicios, de las drogas, de los placeres mundanales, Jesucristo borra todo ese pasado y lo deja atrás para que tú puedas comenzar nuevamente una vida en Cristo. Esa es la libertad que Jesucristo nos da. Esa es la libertad que el Señor Jesús nos regala. Gloria a Dios. Y lo más terrible es que cuando tú haces el pecado, de manera automática, tú te conviertes dueño, te haces propiedad de quien te está dominando. Y en este sentido sería el enemigo de nuestras almas. Lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra. El que hace el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Me gusta esta parte porque esta parte es esperanzadora. Hay esperanza para todos. Ninguno somos perfectos. Todos pecamos, todos fallamos. Pero dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que tenemos esperanza. Cuando nosotros tenemos esa esperanza, podemos tener la certeza de que hay algo para nosotros, hay un propósito, hay algo para nosotros, porque el Señor Jesús no quiere que nosotros perezcamos en el pecado ni que permanezcamos en esclavitud, sino que a libertad nos ha llamado el Señor Jesús. Si nos bautizamos es para que vivamos en libertad. Dice su palabra en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados por el pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, ¿qué? La vida eterna. Entonces, la tercera puerta hacia nuestra libertad es permanecer. Mire que después dice, libertados del pecado, después de ser libertados del pecado, tenéis como fruto la santificación. O sea, después de la libertad, ¿qué viene? La santificación, la santidad. ¿Y qué es la santificación? Pues es apartarnos del mal, es apartarnos de las cosas que a Dios no le agradan. La santificación es la voluntad perfecta de Dios, es nuestra santificación, que nos apartemos de todas las cosas que le desagradan a Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de la vida eterna. Esto está en Romanos 6:22. Así que estamos llamados a permanecer en esa libertad, pero muchos siguen viviendo en yugo de esclavitud. Hoy en día, así estén
Hay personas que están bautizadas, que están en la iglesia, que están en el camino, pero muchas veces siguen viviendo en yugo de esclavitud. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, dice su palabra. Si bien este versículo alude a los Gálatas, que a ellos les querían imponer obras de la ley o tipo circuncisión, entonces el apóstol Pablo les dice: no estéis más sujetos a ese yugo de esclavitud, a las cosas pasadas, porque las obras de la ley no salvaban a nadie, sino la gracia de Dios. Entonces yo deduzco de esto que cualquier tipo de esclavitud pasada que nosotros queramos traer a nuestra vida presente es volver a estar en el yugo de esclavitud. Cuando usted quiere volver a su viejo hombre, volver a los antiguos rudimentos, volver a todos esos malos hábitos que hacía antes, es volver a estar en un yugo de esclavitud. Y la palabra de Dios dice que no estemos más sujetos al yugo de esclavitud, sino que seamos verdaderamente libres, libres de todo pecado. Muchas veces estamos libres, pero estamos cautivos. ¿Qué quiero decir con esto? Dios nos libertó del pecado mediante el bautismo. Dios nos hizo salir de una vida que estábamos oprimidos por el diablo. A muchas personas los tenía en depresión, con pensamientos suicidas, con ganas de morirse, con deudas, con enfermedades. Hemos visto la gloria de Dios en muchas personas, que Dios les ha restaurado y les ha quitado ese yugo de encima, esa carga de pecado que tenían. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de ser libres, muchas veces tenemos alguna cautividad dentro de nuestra vida, en nuestra alma, allá escondido en nuestro corazón. Muchas personas están viviendo espiritualmente libres, sí, pero están completamente atados por dentro. Y yo quiero continuar este mensaje y quiero dar a conocer algunas áreas en las que podemos estar cautivos y cómo podemos ser libres y en qué tenemos que ser libres. Porque no solamente podemos decir somos libres de título, sino que lo hagamos de veras, que en nuestro corazón nos sintamos libres. Y quiero empezar con esta palabra, y es la culpa. La culpa. Muchas personas hoy en día no se sienten libres de culpabilidad, a pesar de que Jesucristo les perdonó y saben que Jesucristo es un Dios perdonador. Siguen cargando con una culpa, siguen cargando con la culpabilidad de lo que hicieron en el pasado, de muchas cosas que fueron en su pasado, a personas que hirieron en su pasado. Hay cosas que ya son irreversibles, hay cosas que no podemos cambiar, pero Jesucristo sí puede cambiar esa emoción. Jesucristo sí puede cambiar tu presente, no importando tu pasado, Él puede cambiar tu presente. Y conozco personas que yo les he dicho: Dios ya te perdonó, ¿por qué te culpas a ti mismo? Y la persona sigue culpándose, sigue sintiendo remordimiento, sigue cargando con esa culpabilidad. Pero déjame decirte, querido hermano, que Jesucristo te perdonó, y si Él ya te perdonó, tú no tienes por qué cargar con esa culpa. Si hay algo malo que hiciste en el pasado, Jesús ya lo borró. Si tú le pediste perdón de todo corazón, y yo les digo en el nombre de Jesús, sean libres de toda culpa del pasado, porque Jesucristo nos hizo libres. Aleluya. Jesucristo nos hizo libres. En muchas ocasiones en mi vida le decía: Señor, ¿por qué no me siento perdonada? ¿Por qué todavía no siento que me hayas perdonado? Y después algo me dijo: Dios ya te perdonó hace ratos, eres tú que te sigues culpando. Jesucristo
ya te ha perdonado. Así que yo le digo en este momento, Jesucristo ya pagó y ya perdonó también sus pecados. Necesitamos ser libres en muchas áreas en nuestro cuerpo. ¿Cuántos que son normales? Pero hay enfermedades que son impuestas. Hay enfermedades que son demoníacas y necesitamos ser libres de enfermedades. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios, porque Dios se quiere glorificar. Dios sana a esa persona para Él mostrar su gloria, para que esta persona testifique. Hay enfermedades que son por procesos, porque Dios nos quiere probar en medio de esa enfermedad. Pero hay enfermedades que son de parte del enemigo y necesitamos ser libres de esas enfermedades también. Necesitamos ser libres en nuestra mente. Nuestra mente, hay muchos conceptos a veces desviados y errados. Muchas personas necesitan ser libres en sus mentes porque tienen conceptos errados en contra de la palabra de Dios o que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Tienen muchas ideologías perversas en sus mentes y necesitamos ser libres de toda cosa, de todo concepto, de toda doctrina que no vaya en contra de la palabra de Dios. Nosotros nos conocemos, Dios nos conoce. Examinémonos, presentémosle nuestra mente a Dios y que Él mire, que Él haga un examen en nuestra mente y que deje las cosas que son buenas y saque todo pensamiento malo, todo pensamiento erróneo. Necesitamos ser libres también en nuestras intenciones. Nuestras intenciones a veces son buenas, pero a veces son malas. Levante su mano, ¿quién ha tenido una mala intención alguna vez en su vida? Nosotros, todos hemos tenido malas intenciones. Alguna vez en nuestra vida hemos pensado en algo malo. Los pensamientos de maldad. La Biblia dice: el que maquina pensamientos inicuos, el que piensa en hacer el mal. A veces pensamos en hacer daño, pensamos en poner tropiezo, en difamar, en hacer daño a las personas. A veces se piensa banalmente. Pensar banalmente es pensar en cosas que realmente no tienen trascendencia, en ambiciones, en deseos de la carne, en pensar mucho en el futuro, pero en un futuro lejos de Dios, en un futuro que está totalmente apartado de Dios y más cerca del mal. Que Dios nos libre de esas intenciones, pensamientos pecaminosos, inmorales, pensamientos que no concuerdan con la pureza de Cristo. Que seamos libres de ese tipo de pensamientos, pensamientos de muerte, pensamientos de hacerse daño a sí mismo, de atentar contra el templo que Dios nos ha dado. Necesitamos ser libres también en nuestras intenciones, porque nuestras intenciones no siempre son buenas, sino que también son malas. Pero cuando usted sienta algo que quiera hacer algo en contra de la palabra del Señor, en contra de la santidad de Dios, entonces ahí es hora de invocar el nombre de Jesucristo y decir: Señor, hazme libre de estas malas intenciones, hazme libre de estos pensamientos que no van de acuerdo con tu palabra. Gloria a Dios. Necesitamos ser libres de emociones negativas. Si bien nuestras emociones pueden ser buenas, como la alegría, el gozo, la paz, la bondad, el amor, qué lindo sentir este tipo de emociones, pero hay emociones que nos destruyen. Hay emociones que son negativas. Y querido joven, querida dama, querido caballero, persona que está aquí, persona que escucha a través de esta transmisión, necesitamos ser libres de toda ansiedad. Necesitamos ser libres de las preocupaciones. Yo no digo, hermano, que no se preocupe, porque la preocupación es parte del ser humano, pero hay muchas personas presas en sus preocupaciones, presas, cautivos en
¿Qué va a pasar mañana en mi futuro? ¿Qué he de vestir? ¿Qué he de comer? ¿Qué voy a hacer? Están presos de sus preocupaciones. Pero el Señor Jesucristo dice que todas nuestras peticiones sean expuestas a Él. ¿En qué? En oración. Dele un aplauso al Señor Jesús. Gloria al Señor. Necesitamos ser libres de sentimientos como el rencor, la falta de perdón. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Muchas veces albergamos cosas como rencor, no queremos perdonar, pero esto también es libertad. A Dios nos ha llamado también a este tipo de libertad, porque esto también es cautividad. Esto es una cárcel que hay dentro de nuestros corazones. El rencor, la ira, el estrés, la envidia, los celos, todas estas cosas son esclavitud. Todas estas cosas son cautividades. Debemos ser libres de las obsesiones. Obsesiones. Hay muchas personas que se obsesionan con algo, que se obsesionan con alguien. Y esto no es bueno muchas veces. Esto no es bueno. Esto es una cautividad. Debemos ser libres de la dependencia. Nosotros somos dependientes de Dios, pero hay muchas personas que sienten dependencia hacia una persona y no pueden ser libres de esta dependencia. Dicen, yo dependo de Él. Es que si Él se va me muero. Es que no puedo vivir sin Él. Es que si no estoy con Él me quito la vida. ¿Por qué lo digo? Porque lo hemos escuchado. Es que mi vida depende de ti, dicen. Es que mi vida depende de Él. Necesitamos ser libres de este tipo de dependencia. Jesucristo es nuestro único dueño y de Él solamente somos dependientes. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos ser libres del qué dirán y de la apariencia. Muchos son esclavos del qué dirán. Muchos son esclavos del qué dirán de mí y están esclavos de las apariencias, de aparentar algo que no son. Y trabajan para eso, viven por eso, viven para agradar a otras personas y están cautivos en la opinión de los demás, en el qué dirán. Debemos ser libres del qué dirán. Debemos ser libres de nuestros temores. Jesucristo nos ha llamado a ser libres de todo temor. El Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios nos ha llamado también a esta libertad. Hermanos, no debemos por qué temer si Jesucristo está con nosotros. No debemos por qué temer si el más grande está con nosotros. Dios nos ha llamado a que seamos libres de nuestros temores también. Debemos ser libres también en nuestras acciones. Así como hay intenciones buenas, hay intenciones malas, pero también hay acciones buenas y hay acciones malas o pecaminosas. Yo creo que todos, sin excepción, debemos ser libres en nuestras acciones, en alguna acción que nosotros sepamos allá en el interior, allá en nuestro corazón, allá donde nadie nos ve. Usted puede decirle: Señor, yo necesito ser libre de esto que estoy haciendo que a ti no te agrada, de esta acción pecaminosa. La palabra de Dios dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para mi propia voluntad, para lo que yo quiero hacer, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué tipo de acciones pecaminosas son las que debemos ser libres? Nuestros pecados ocultos, como lo decía, allá en su interior, allá usted en su corazón, en su vida secreta. ¿Qué pecado oculto hay que ante los ojos de los hombres no se vea, pero que el Altísimo sí lo ve? Que el Señor lo está mirando y está reprobando esa acción.
En el nombre de Jesús necesitamos ser libres de todo pecado oculto. Necesitamos ser libres de las mentiras. Hay personas presas en sus mentiras. Hay personas que dicen tantas mentiras que a veces hasta se creen sus propias mentiras y todos los días mienten. Su vida es una mentira. Debemos ser libres de toda mentira, porque Dios es un Dios de verdad, no es un Dios de falsedad. Debemos ser libres de adicciones, y no solamente adicciones al alcohol, a las drogas, sino adicciones a muchas cosas que ahora se han convertido casi en enfermedades, como las adicciones a los juegos, al internet, a las redes sociales, a las apuestas. Muchas cosas de estas que se convierten ya en adicciones. Personas a las que se les quita el celular y empiezan a temblar literalmente. Es porque se ha convertido en una adicción, en una dependencia. Pero en el nombre de Jesús debemos ser libres también de estas adicciones. Gloria al Señor Jesús. Dios nos ha llamado a ser libres de la idolatría. Idolatría. La idolatría no solamente es adorar imágenes, no solo es eso. Es una clase de idolatría. La persona que se postra ante una imagen que no oye, no siente, no ve, no puede hacer nada, eso es idolatría. Pero usted también puede idolatrizar un equipo de fútbol, un cantante, una persona. Entonces, Dios nos ha llamado también a que no sigamos presos en la idolatría, sino que seamos libres. Dios nos ha llamado a ser libres de palabras deshonestas. Somos libres del pecado, pero muchas veces quedan esas cositas del viejo hombre y por ahí se sale una palabra inadecuada, una palabra que no va conforme o no concuerda con la santidad y la pureza de Dios. Seamos libres de ese tipo de palabras. Seamos libres de la ira descontrolada. Esa también es una emoción destructiva. ¿Cuántos han matado por la ira? ¿Cuántos han hecho daño por la ira? Si usted es alguien que tiene ira descontrolada y esa ira le lleva a agredir, le lleva a herir, le lleva a hacer muchas cosas malas, usted debe ser libre de la ira. Y hay oportunidad en el nombre del Señor Jesús para que seamos libres de la ira. Gloria a Dios. Dios nos llama también a ser libres de las tradiciones. Las tradiciones es algo que mucha gente va en pos de las tradiciones. La tradición de octubre, todos saben. La tradición de diciembre, la tradición de enero. Dios nos manda a ser libres de tradiciones, porque las tradiciones no están en la palabra de Dios. Aquí hay mandamientos, aquí hay preceptos, aquí hay estatutos, pero nosotros no somos salvos por llevar una tradición, por llevar una rutina. Y mucha gente se endeuda, mucha gente tiene cantidad de deudas, tiene cantidad de problemas, se mete en líos por estar metidos en las tradiciones. Dice la palabra del Señor Jesucristo que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Seamos libres de las tradiciones. Dios nos ha llamado a ser libres de deudas. Si usted es una persona que siempre está endeudado, déjeme decirle que eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted viva bien, que viva bendecido en esta tierra, que no viva debiéndole a todas las personas. La palabra del Señor dice que nosotros prestaremos. No le deberemos a nadie, sino que prestaremos. Así que Dios también nos llama a ser libres de deudas. Y la última área y la más importante, libertad espiritual. La libertad espiritual trata acerca de ser libres de ataduras, ser libres de cadenas, ser libres de dominio de espíritus, porque así como hay un Espíritu Santo que domina nuestras vidas, también hay espíritus inmundos que pueden apoderarse de una vida y pueden estar dominando una vida. Es por eso que X o Y persona puede actuar de una o diferente manera, porque está siendo dominada por un espíritu malo o por un demonio. Debemos ser libres de espíritus, de maldiciones generacionales, de ataduras,
de pecados recurrentes. En el campo espiritual hay muchas cosas que nosotros no vemos con estos ojos, pero que se están moviendo en los aires. Hay muchas huestes espirituales de maldad, hay muchos espíritus operando en este campo espiritual, y esta es un área muy importante. Es muy importante que nos cubramos con la poderosa sangre de Jesucristo para que podamos ser libres de ataduras, libres de cadenas, libres de maldiciones, libres de cosas impuestas. Hoy en día hay mucha maldad. Hoy en día la gente ataca con ocultismo, con brujería, con cosas espirituales, pero el Señor Jesucristo es tan poderoso que nos puede hacer libres también de esta área, de todo lo oculto, de todo plan satánico que quiera levantarse. Gloria al Señor Jesús. Y para terminar, el cautivo, una persona cuando está presa no puede salir hasta que alguien venga y abra su celda y le libere. Cuando usted está cautivo espiritualmente, tampoco puede salir por sus propias fuerzas. Jamás lo hará por sus propias fuerzas. Si estamos en alguna cautividad, déjeme decirles que estamos encarcelados y estamos dominados, pero hay alguien que nos puede abrir la puerta de la cárcel, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios, como Él lo profetizó en su palabra. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad o apertura de la cárcel para los prisioneros. Si tú estás encarcelado, si tienes una cárcel espiritual, una cárcel emocional, si te sientes prisionero, aquí está el que te puede hacer libre. Aquí está el que puede sacarte del dominio del pecado, del dominio del diablo. Aquí está el Señor Jesús. Solamente tienes que venir a Él y debes seguir los pasos. Debes seguir unos pasos, porque muchas veces creemos que Dios es quien tiene que darnos todo sin nosotros hacer absolutamente nada, pero no es así. Despojémonos, mis amados hermanos, empecemos a despojarnos de lo que no le agrada al Señor Jesucristo, de esas ataduras que nos persiguen. Corramos y caminemos con los ojos puestos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Huye de donde tengas que huir y ve en donde tengas que estar. Que Dios nos ayude para huir de los lugares incorrectos y en los que nuestros pies no deben estar. Y que Dios nos dé ese denuedo, esa osadía de estar en los lugares donde Dios quiere que realmente estemos. Así que si no quieres permanecer cautivo, huye. La Biblia dice: huye de las pasiones juveniles, huye, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si tú ves que estás en un lugar en donde hay personas que te hacen daño, en donde hay personas que te están influenciando para mal, huye de ese lugar. Escapa de esa amistad negativa, escapa de esa persona destructiva, escapa de ese lugar pecaminoso en el nombre de Jesús. Busca revestirte de autoridad y de la armadura de Cristo. Revístete de Cristo. ¿Y cómo nos revestimos de Cristo? Pues viniendo hacia Él, clamando a Él, entregándonos a Él, despojándonos del mal y entregándonos para hacer el bien que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Siempre debemos estar armados, como nos están predicando en estos días. La armadura de Dios es la que nos va a ayudar a permanecer firmes y a ser verdaderamente libres. Aquí está el que puede libertarte de veras. Aquí está el que puede darte tu libertad, esa libertad que tú necesitas. Así que, querido hermano, yo quiero que en esta hora se pueda poner en pie y demos gracias al Señor Jesús. La palabra de Dios ha sido predicada
ha sido predicada para mí, ha sido predicada para usted, pero de aquí en adelante viene el desafío. Cuando salgamos de este lugar, viene el verdadero desafío, y es examinarnos y es ponernos bajo el escrutinio de Dios para que Él diga cómo estamos, que Él nos haga un examen completo y que tú puedas escuchar la voz de Dios y puedas escuchar cuando Dios te dice en qué debes cambiar, de qué debes ser libre, y que tú puedas ser verdaderamente libre. Recuerda que el que hace pecado es esclavo del pecado, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es siervo de Dios, y esta persona está en camino a la vida eterna. Así que puede cerrar sus ojos en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Yo le pido, Señor Jesús, que trate, Señor, en esta hora. Aquí está el Señor Jesús. Aquí está el que puede libertar. Aquí está el que puede sanar. Aquí está el que puede sacarte de la cárcel, esa cárcel en la que tú estás metido, esa cárcel emocional, esa cárcel de culpabilidad, de pensamientos suicidas, esa cárcel de ira, esa cárcel de celos, esa cárcel de emociones destructivas, de malas intenciones, de acciones pecaminosas. Aquí está el Señor que puede liberarte. Aquí está Jesús. Él puede sanarte, Él puede librarte, Él puede librarte de tus temores. Así que, Señor amado, yo pongo esta iglesia, Señor, delante de su presencia, Dios mío, Señor. Aquí estamos, Señor Jesucristo, tan vulnerables, Señor Jesús, sabiendo que tenemos, Señor, nuestra dependencia total en su presencia, en su ayuda, Dios Todopoderoso. Ayúdenos a ser verdaderamente libres, Señor, y a huir, Señor, de las manos del enemigo. No queremos ser esclavos del pecado, Señor. Nos rehusamos a ser esclavos del pecado, Dios mío. Queremos, Señor, ser siervos, Señor, en su obra. Queremos ser siervos suyos, mas no esclavos ni cautivos, Señor Jesucristo. Hay alguien aquí que puede liberar, hay alguien aquí que puede sanar, y ese eres tú, mi Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Él no murió en vano. Él no murió en vano por nosotros. Él murió para hacernos libres, Señor, y para que esa libertad, Señor, podamos experimentarla en esta tierra, pero también en el cielo, Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque nos has hecho libres, Señor. Nos has hecho libres, Señor Jesús. Gracias por esta libertad. Gracias, Señor, que por tu sangre, Señor, podemos ser verdaderamente libres, sanos y salvos, Señor Jesús. Alabanzas a tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. Entiendo como siendo pecador, Dios, fuiste a la cruz por mí, entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús.
porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, es sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, es sobrenatural, es sobrenatural, es sobrenatural, es sobrenatural. No lo puedo entender, es sobrenatural, es sobrenatural, es sobrenatural. Aleluya. Es sobrenatural, Es su amor sobrenatural, es que sobrenatural, nos ha hecho libres. Es su obra sobrenatural, la cual nos da acceso a la libertad total. A Él sea la gloria en este día. es sobrenatural. A Él sea el honor en esta hora. Gracias, Señor, por la libertad que disfrutamos en ti. Oh Señor, gracias. Digno de ser en gran manera adorado, Rey. Digno de ser en gran manera exaltado, Señor. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor esta noche por la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más, que ha sido predicada. Y te damos gracias porque ha llegado al corazón.